El segundo mandamiento tiene por objetivo enseñarnos cómo adorar al Dios verdadero. El primero, reconocer a Dios como el Dios verdadero y colocarlo en primer lugar en mi mente y en mi corazón. El segundo mandamiento tiene por objetivo, hermanos, no tanto prohibir. Recuerden que la parte negativa es la que leemos, pero en sí el propósito positivo de ese mandamiento es enseñarnos la verdadera adoración. Es lo que el Señor quiere ver en tu vida y en mi vida para que le adoremos realmente como Él lo pide. Y saben, mis amados, esa adoración repercute si tu vida, si tú logras adorar a Dios como Él desea que le adores, eso va a repercutir no solamente en tu vida, sino en la vida de tu descendencia, en la vida de tus hijos, en la vida de quienes vienen detrás de ti. Y vamos a mirarlo porque vamos a ir al mandamiento directamente y vamos a buscar lo que dice allí en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 3, 4 en adelante. Busquémoslo. Dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. En otras palabras, queridos, no hay nada, no hay nada que el hombre pueda hacer o crear para representar a Dios. A Dios no lo podemos representar por nada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso. Segundo, porque nadie ha visto a Dios y ha quedado vivo para contarlo. Y tercero, porque hacer una representación de Dios sería burlarnos, porque sería rebajar la grandeza y el poder de Dios a través de una representación que no contiene y que no muestra la realidad de lo que Dios es. ¿Qué dice el Salmo? Por eso cuando usted comprende quién realmente es Dios, hermano, hermana, usted entiende que tenemos un Dios poderoso que no lo podemos adorar a través de un matacho, a través de una imagen, a través de una escultura. Dios prohíbe ese tipo de adoración a través de imágenes porque no hay nada que pueda representar su poder y su grandeza. Y porque representarlo de esa manera sería mentir, porque nadie ha visto a Dios en nuestra condición, nadie lo ha visto. Por eso dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo podemos contemplarlo a través de las cosas creadas, podemos contemplar su poder y su grandeza. Imagínense, los cielos simplemente cuentan de la gloria de Él. Ahora, si así es la gloria, los cielos que miramos, ¿cómo será Él entonces? ¿Será que podemos representarlos a través de cualquier imagen, escultura y más aún adorarlo? No, sería burlarnos de Él, sería rebajar su grandeza. Y vea lo que dice o lo que le dijo a Moisés allí cuando él entregaba los mandamientos. Vea lo que dice el libro de Deuteronomios, que señala que el Señor prohíbe y aborrece toda adoración a través de imágenes o esculturas. Vea lo que dice en el libro de Deuteronomios, capítulo, vamos allí, porque esto es lo que ha causado idolatría en estos últimos días. Por eso la gente adora e idolatra más un matacho que a Dios, más una imagen que a Dios. Basan su fe en eso que en Dios. Y creen que por tener eso, por colocarle una vela, entonces ya Dios, cuando su corazón está lejos del verdadero Dios, entonces eso se convierte en un ídolo que le quita el lugar a Dios que le corresponde. Y basan su fe en esa escultura. Y de esa manera Dios no desea que le adoremos, hermanos. Quien adora a través de imágenes
es un idólatra. Y eso era lo que Dios no quería. Si hay algo que Dios aborrece, hermanos, es la idolatría. Cuando usted idolatra algo que le quita el primer lugar a Dios. Cuando usted coloca eso y basa su fe en eso y deja a Dios de un lado. Dice, para que no os corrompáis. Y no solamente caemos en idolatría, sino que nos corrompemos. ¿Por qué? Vamos a mirar. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen o figura alguna, esfinge de hombre o de mujer, figura de algún animal que esté en la tierra o figura de algún ave alada que vuele por los aires, o figura de algún reptil que se arrastra sobre la tierra, o figura de algún pez que haya en el agua debajo de la tierra. Pregunto, ¿aquí es más específico Dios? Sí, porque aquí se está refiriendo a lo que dice el mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas de la tierra. O sea, que no utilicemos ni las aves, ni los reptiles, ni los cuadrúpedos, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, ni nada para representar a Dios o para adorar a Dios. ¿Por qué? Versículo 19. Y aquí está, cuál es la causa por la cual Dios no desea que le adoremos ni que hagamos ninguna imagen para representarlo. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, te dejes seducir y te inclines ante ellos y los sirvas. Y ahora vea lo que dice el versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que estableció con vosotros. No os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios, ¿qué es, hermanos? Es fuego consumidor. Y termina diciendo, como termina la primera parte del mandamiento, es un Dios que es un Dios celoso. ¿Y por qué habla de que Dios es un Dios celoso? ¿Será que los celos de Dios son los mismos celos carnales del ser humano? No. Cuando habla de que Dios es celoso, hermanos, es porque Él cuida de que nosotros no nos desviemos. Él nos ama tanto que no quiere que nos desviemos tras dioses ajenos a través de la idolatría. Él no quiere que nos desviemos de la verdadera adoración que separa el corazón del ser humano del único Dios verdadero, porque no hay otro Dios sino solo Él. ¿Sabe qué ha hecho el hombre? Ha hecho todo lo contrario, queridos. Ha hecho todo lo contrario. Ahorita vamos a mirar y alguno dirá, hermano, pero yo no adoro y yo no hago esas imágenes y yo no le prendo velita a los santos y yo no tengo ninguna escultura a la cual me postro. Cuidado, porque en esta tarde usted se va a sorprender con lo que va a oír. Quizás usted no tenga esas esculturas, no le ponga velitas, pero puede estar adorando a Dios falsamente y puede estar adorando a otro Dios falso. Y se puede estar inclinando a ese Dios. Y ahorita les voy a decir cómo. Pero ahora vea lo que dice el versículo 15. He aquí, cuando yo leo este versículo, yo digo, Señor, se viene el nuevo orden mundial. Y muchos están asustados. ¿Saben por qué están asustados? Porque no están adorando al Dios verdadero. Tienen un Dios chiquito. Y por eso temen ante los poderes de este mundo. Por eso les da miedo que se una el mundo. ¿Qué importa que se una el mundo? Si tenemos a un Dios todopoderoso que está por encima de todos los poderes de este mundo, hermano. Y si usted logra comprender esto con el segundo mandamiento, se le van a ir todos los miedos y los temores. Porque va a saber que el Dios, el Dios verdadero al que debemos adorar, hermanos, Él estará con nosotros. Y dice la Escritura que Él cuida de nosotros como la gallina cuida de sus polluelos.
¿Somos importantes para el Dios eterno? Sí, hermanos, somos sumamente importantísimos, a tal punto que Él dio su vida en la cruz para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Y por qué temer ante los poderes de este mundo? Cuando vea lo que dice este texto, hermano, recuérdelo. Cuando venga la persecución, cuando venga el nuevo orden mundial, recuerde este texto. Dice, he aquí que las naciones son, dice, son para él como una gota de agua que cae del cubo. Tremendo, hermanos. ¿Qué son todas las naciones para Dios? Para el Dios que tenemos. Dice que es como una gotica que se cae de un cubo. Para él eso son todas las naciones. Y vea lo que termina diciendo. Y como polvo menudo en las balanzas le son estimadas. Ese polvillo que queda en una balanza, eso sobrante. Dice que todas las naciones son como eso. Para el Señor son como nada. Por eso la escritura y la inspiración y la profecía dice que Él tiene el poder de quitar y de poner reyes. Él tiene el poder de hacer lo que quiera, y todo lo que está sucediendo y lo que se viene para este planeta Tierra, hermanos, es porque Dios lo va a permitir. Es con un propósito. Y usted lo sabe, hermano, la ley dominical que está por establecerse en este planeta Tierra tiene como único objetivo probar a sus hijos fieles, probar y purificar a su pueblo, quienes realmente estarán dispuestos a darlo todo para la gloria de Dios. El que no, va a salir como el tamo que arrebata el viento. Por eso necesitas, hermanos, cimentarte en la ley de Dios. Necesitas en primer lugar, quien no tenga a Dios en primer lugar, no va a aprender a adorar a Dios como a Dios le agrada y como Dios quiere que le reconozcamos en nuestra vida, como un Dios grande, poderoso, a quien cada día debo de humillar en mi vida, de quien debo depender a cada momento, porque sin Él no soy nada. Dice que ni siquiera las naciones son algo, dice, son como el polvillo que queda de las balanzas. Son, dice allí, y ya lo vimos, son como una gota que cae de un balde. Ese es el mundo. Ahora nosotros, ¿qué somos delante de la presencia de Dios? No somos nada. Y todavía nos creemos muchas cosas. Y todavía queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y todavía no nos importa lo que piense Dios. Hermanos, qué ironía, qué engaño satánico en que el diablo tiene a muchos en un ensalzamiento igual que el de Satanás, y finalmente serán derribados y echados a tierra como lo fue el diablo. Y ahí no termina, vea lo que sigue diciendo, me llama la atención, dice, y he aquí que las islas le son como polvo que se desvanece. Le son como polvo que se desvanece. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada, dice, como nada son todas las naciones delante de él. Para él cuentan menos que nada, menos que lo que no es. Es tremendo, hermanos. Y nosotros asustados. Recuerdo hace unos días estaba predicando acerca de la Agenda 2030 y una hermana decía, uy, hermano, entonces lo que viene es terrible. Y decía, es terrible. Pero gocémonos y alegrémonos porque esos son los eventos que esperamos, porque después de eso, esto se acabará y vendrá el Señor para gozar por la eternidad. ¿Usted no le da alegría? Me decía el hermano, no, hermano, a mí me da miedo. Yo le dije, arrepiéntase y busque al Señor verdaderamente. Entréguele realmente su vida y conozca a ese Dios poderoso y grande, que para Él lo que haga este mundo no es nada, porque Él está al control y Él no dejará a sus hijos sin la protección que necesitamos para esos tiempos difíciles. Él es un Dios fuerte y esa fuerza está reservada para aquellos que confían en Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y me glorío en ese Dios. Me gozo en ese Dios
del cual habla el segundo mandamiento, por el cual no podemos igualarlo con nada. El solo hecho, hermano, de lo que dice ese mandamiento, me llega a mí, a mi corazón, a decir, qué grande es Dios, que no hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra que pueda igualarse a Él, que pueda representarlo. El solo hecho de comprender eso, hermanos, ya debe de emocionarnos a nosotros. Yo me emociono con esto, porque digo, qué tremendo es el Dios a quien yo sirvo. Y nosotros asustados por cualquier cosa. Hermanos, esa es la experiencia que necesitamos para cuando venga lo que ha de venir. Y por eso, si hoy no conocemos a ese Dios, nos van a temblar las piernas y nos vamos a colocar del lado más fácil en el tiempo en que tengamos que tomar una decisión. O somos fieles a los mandamientos de Dios o somos fieles a los mandamientos de los hombres. Y miles que no conocen a Dios, miles que no están viviendo una experiencia con ese Dios verdadero, se van a colocar del lado más fácil, porque van a temer al poder de los hombres y no al Dios todopoderoso que dice, y lo acabamos de leer en Deuteronomios, que es fuego consumidor. Yo le tengo más temor a Él que a los hombres, porque la Biblia dice, y lo acabamos de leer en el Isaías 40, que todas estas naciones son como polvo, son como nada, como si no hubieran existido. Tremendo, hermanos. Ahora sí vamos al punto principal, hermanos, que aquí es donde viene la mayor preocupación. Quiero que vayamos al libro de Génesis, pero antes de ir al libro de Génesis, leamos la segunda parte que es, podríamos decir, también una de las más importantes, y es el desenlace de este segundo mandamiento. ¿Cómo usted realmente puede guardar este mandamiento? Y cómo el diablo ha logrado, hermanos, que las familias pisoteen este mandamiento, y por eso hay tanta maldición hoy en los hogares. Vea, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante y vamos a mirar qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Escucha, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, y aquí viene el punto clave, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. La pregunta que me salta a mí es, ¿qué tiene que ver el segundo mandamiento con los padres y los hijos? ¿Ha caído usted en cuenta en eso, hermano? ¿Por qué dice y por qué señala una maldición de padres a hijos en el segundo mandamiento? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros como padres y como hijos? ¿Por qué hay una maldición que dice que se puede extender hasta la tercera y cuarta generación? Pero ahí da la clave al final. Ahí da el punto clave al final. ¿Qué dice? ¿Por qué se da esa maldición? Dice, pero hago maravillas a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, que los que guardan este mandamiento, los que obedecen este mandamiento, Dios hace maravillas en ellos. Pero los que aborrecen este mandamiento y los que hacen lo contrario a este mandamiento, hay una maldición de padres a hijos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se da esa maldición y cómo yo echo por tierra este mandamiento como padre? Porque recuerde, es de padres a hijos. O sea que los hijos sufren las consecuencias de los padres y siguen el mismo camino de ellos. Escucha muy bien, hermano. Hay un pecado, o se le llama así, el pecado original. Es una doctrina falsa de la Iglesia Católica que se ha metido dentro de la Iglesia Adventista. Cuidado con esa falsa doctrina, hermanos.
Los padres no le heredan el pecado a sus hijos, o sus hijos no heredan el pecado de los padres. Cuidado, porque eso lo enseña esa falsa doctrina del pecado original, que nosotros recibimos el pecado de nuestros padres y por eso nacemos siendo pecadores. Lo que heredamos son las consecuencias del pecado de mis padres, que es la herencia que recibimos de maldad en nuestra naturaleza pecaminosa. Seguir la conducta de nuestros padres. Por lo menos hay padres que son bastante iracundos y sus hijos nacen con esas mismas propensiones de ira, de caracteres fuertes. Pero si ese hijo no se cultiva y no se le enseña desde pequeño a desarrollar un carácter manso y humilde de corazón, hermanos, cuando él ya tenga cierta edad, va a seguir la misma conducta de su padre, y aun si su padre no ha cambiado. Vamos a mirar. Dice la escritura en Génesis capítulo 1, dónde empezó el problema y cómo llegamos a violar este mandamiento. Vean lo que dice Génesis 1, versículo 27. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo creó Dios al hombre? Versículo 27. Esto fue antes del pecado. Y eso es lo que Dios quiere restaurar hoy en el hombre, hermanos. Y la única manera es cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y cuando reconocemos a Dios, cuando usted coloca a Dios. Por eso el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que usted por medio de la fe debe vivir una vida de contemplación a Él únicamente. Su mirada debe estar colocada en Él. ¿Por qué? Porque hay una ley natural y de la mente, usted puede encontrarla allí en el capítulo 44, porque cuando fuimos creados, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. O sea que, ¿cuál es la imagen que los padres deben reflejar hacia sus hijos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, la imagen de Dios. La imagen de Dios. Y por eso, cuando el hombre pecó, esa imagen se rompió. ¿Por qué? Porque el hombre se inclinó ante su propia voluntad. Él hizo su propia voluntad y perdió la imagen de Dios. En otras palabras, cuando usted vive de acuerdo a su voluntad, cuando usted se rinde ante su voluntad o ante la voluntad de otros, usted está adorando a otro Dios, usted está honrando a otro Dios, usted está mostrando en su vida, porque finalmente a lo que le damos lugar en nuestro corazón, a eso nos transformamos. Si usted contempla a Dios cada día, usted será semejante a Dios. Usted se transformará de gloria en gloria, dice el Señor. Vea la ley natural. Esa la encontramos en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Hermanos, escucha. Para los padres que están criando o que está o viene por ahí en camino, léase ese capítulo 44, hermanos. Si usted quiere ser sin necesidad de ir a ninguna universidad, ese es el capítulo de la psicología de Dios. Cómo tratar la mente. Ese capítulo, hermano, si usted lo lee y lo entiende con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a ser el mejor psicólogo para su hijo. Ahí está la psicología de Dios. Cómo Dios diseñó esta mente y cómo esta mente puede ser gobernada por la voluntad de Dios. Vea lo que dice este capítulo en base a lo que estamos hablando de la contemplación de las imágenes. Dice aquí, capítulo 44 de Mente, Carácter y Personalidad. Capítulo 44. Vea una ley de la mente, la ley de la contemplación. Escucha. Dice, Él creó la mente y ordenó sus leyes y dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. ¿Quién creó la mente? Dios.
y Él es quien la desarrolla y el que nos da entendimiento para comprenderla. Vea una de las leyes, que es la ley de la contemplación. Dice, hay una ley natural e intelectual, según la cual modificamos nuestro ser. ¿Cómo se modifica nuestro ser? Dice, mediante la contemplación. O sea, que lo que usted muestre, que lo que usted muestra en su vida, hermano, usted puede hacer que con su influencia otros sean transformados para maldición o para bendición. Lo que usted contempla, lo que usted permite en su mente, transforma su vida aún hasta lo exterior. Entonces, si usted se está dejando transformar a imagen de Dios, usted está adorando al Dios verdadero porque usted lo tiene a Él siempre delante de usted. Y todo lo que hace es para la gloria de su nombre. Pregunto, esa imagen que usted proyecta de amor porque usted contempla a Dios y Dios es amor, entonces el amor se brota en su rostro. Hay mansedumbre, entonces la mansedumbre gobierna las expresiones de su cara. Y cuando usted trata a sus hijos, usted lo hace con amor, con mansedumbre, con paciencia, con ternura. Cuando usted disciplina a su hijo, lo hace con dominio propio. Esos son los frutos del Dios eterno, son los frutos del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo. Y cuando esos frutos se desarrollan en su vida, porque usted contempla a Dios y usted está siendo transformado en su imagen, pregunto, ¿va a haber maldición para sus hijos o va a haber bendición? ¿Cómo ellos se van a transformar? Van a reflejar también la imagen del Dios verdadero. Se va a desarrollar una cadena de bendición. Pero ¿qué pasa cuando yo no adoro al Dios verdadero? ¿Qué pasa cuando yo no reflejo la imagen de Dios en mi vida? Cuando yo reflejo la imagen de Satanás porque vivo lleno de ira, o la hermana vive llena de ira, de enojo, corrige a su hijo con ira, con odio, con resentimiento bruto, usted sí es bobo. Hermano, ¿a qué está transformando a su hijo? Algunos hasta le dicen a sus hijos, usted es un burro. Y su hijo crece creyendo que es un burro que no sirve para nada. ¿A qué está transformando su hijo? Hermanos, está proyectando en su imagen la imagen del Dios al que él va a servir finalmente. Tremendo, queridos. Vea, voy a complementar con lo que dice la inspiración. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre mayor altura que la que su ideal de pureza, de bondad o de verdad puedan contemplar. Si se considera a sí mismo como un ideal más sublime, jamás llegará a cosa exaltada. Caerá más bien en las bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre a su imagen. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. ¿Qué es lo que ha pasado hoy con la humanidad, hermanos? ¿Por qué el ser humano cada día es peor y cada día se vuelve peor y cada día usted ve el rostro de los seres humanos más degradado? Menos nos parecemos a Dios. Porque no se contempla al Señor, porque no se medita en Él, porque no se estudia la palabra de Dios, porque no hay tiempo para pasar y contemplar la grandeza y el poder de Dios. ¿Cómo vamos a contemplar? ¿Cómo vamos a reflejar en nuestra vida a Dios si no pasamos tiempo con Él? Por eso vivimos cargados de un montón de cosas. ¿Y sabe a qué nos estamos inclinando? No le estamos colocando velitas, pero prendemos el televisor, prendemos el WhatsApp, prendemos el Facebook, prendemos y nos ponemos a contemplar y a adorar imágenes. ¿Cómo lo hacemos? Cuando dedicamos tiempo a esas imágenes que no contribuyen a la grandeza de Dios en nuestra vida. Cuando dedicamos tiempo a esas novelas, a esas películas, hermanos, nos doblegamos, nos inclinamos porque nos roban el tiempo, nos roban, hermano, de que usted finalmente sea transformado a la imagen de Dios.
y terminamos haciendo lo que eso nos muestra. Por eso este mundo está cargado cada día más de maldad, porque usted prende el televisor y ¿qué es lo que ve en su gran mayoría? Solo lo que el hombre proyecta hacia el mal. ¿Qué es lo que usted ve en el internet, hermanos? Y ya usted no es necesario de buscar, de una vez le mandan pornografía y un montonón de cosas para que usted se incline. Y muchos hermanos, he escuchado casos de hermanos que le rinden, están inclinados, los tiene el diablo doblegados a través de esos pecados escondidos, de la pornografía, de la lascivia, a jóvenes encerrados en sus cuartos, contemplando esas imágenes e inclinándose ante esas imágenes. Y muchas veces los padres no saben lo que hacen sus hijos porque le dan una excesiva libertad, que finalmente el diablo los lleva a adorar esas imágenes y viven y se desvelan. Otros le compran videojuegos y su mente se ha vuelto una mente asesina porque se rinden ante esas imágenes y en vez de ser transformados a imagen de Dios con un culto familiar, entonces, hermanos, son transformados a imagen de Satanás y la maldición repercute de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque no hay un culto familiar, no hay tiempo para Dios. Hermanos queridos, quiero ir cerrando con lo siguiente. Escucha estos párrafos que dejé para el final. Escucha. Muchos leen ávidamente novelas. Eso era en el tiempo de la hermana Elena, pero ahora ya no las leemos, ahora las vemos. Ahora el diablo coloca las imágenes para que adoremos esas novelas, esas películas. Y como resultado se envilece su imaginación. Con frecuencia circulan para la venta fotografías de mujeres desnudas. Estas fotografías repugnantes se encuentran en negocios de fotografías y penden de las paredes de los que trabajan con grabados. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que contemplan y por lo que leen y por lo que ven. El corazón se corrompe por la imaginación. Que no haya exhibiciones teatrales porque esto no ayudará a fortalecer la creencia en la palabra de Dios. Y llevamos eso que vemos en la televisión, lo llevamos a la iglesia. Y hacemos representaciones teatrales para que la gente se ría y para que la gente se burle de la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, que no haya exhibiciones teatrales porque esto no ayudará a fortalecer la creencia en la palabra de Dios. Más bien distraerá la atención haciendo que se fije en el instrumento humano. Recuerden que toda imagen, toda representación, todo ídolo, el diablo lo utiliza para separar la mente de Dios y centrarla en lo creado y en la criatura. Y finalmente le prestemos más atención a eso que a quién, que a Dios. Cuidado, eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 26. La avaricia, a la que Dios llama idolatría, vea, esa es otra manera en que violamos el mandamiento. Dice la avaricia, a la que Dios llama idolatría, la benevolencia práctica los transformará de egoístas y codiciosos, adoradores de Mamón, a fervientes y fieles colaboradores de Cristo. Hoy la gente vive y se desvive por lo que contempla, por la grandeza de las comodidades que tiene y deja a Dios a un lado. Levanta y envía mensajeros que tengan conciencia de responsabilidad. Mensajeros en quienes la idolatría al yo, fuente de todo pecado, sea crucificada. Cuidado, queridos. Imágenes ruines contempladas a través de una imaginación pervertida corrompen la moral y preparan a los seres engañados e infatuados para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes. Luego siguen pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios, haciéndolos descender al nivel de las bestias. Hermanos, este texto me causa
porque revela la maldición del mandamiento número 2. Esto se encuentra en Conducción del Niño, página 412. Dice que cuando nosotros permitimos que nuestros hijos contemplen en nuestra vida, ¿sí?, una imagen diferente a la imagen de Dios, dice que el ejemplo que como padre le estamos dando a nuestros hijos los hará descender a ellos aún hasta el nivel de las bestias. Yo conozco muchas familias, hermanos, donde aún sus propios hijos han matado a sus padres, donde los padres, hermanos, recuerdo hace poco escuchaba el caso de una madre que finalmente le daba todo lo que su hijo quería y finalmente el hijo cayó en las drogas y ella, por complacer al hijo, le compraba las drogas que el hijo necesitaba. Y cuando ella necesitaba un favor del hijo, el hijo, por no perder los privilegios de la mamá, hacía todo lo que ella quería. Y se obsesionó tanto que cuando un día ella tenía un problema con una vecina, por defender a la mamá, mató a la vecina. Mató a la vecina, hermanos. Una locura, una locura. Y aquí viene el texto tremendo con el cual quiero hacer un llamado a las familias, hermanos, a nuestros hogares. Que Dios nos ayude para que, hermanos, en nuestros hogares estemos contemplando a Cristo, al único Dios verdadero, y estemos reflejando su imagen. Su palabra dice, tal es el Padre, tal es ¿quién? Tal es el Padre, tal es el Hijo. Y escucha este párrafo, Hogar Cristiano, página 397. Siéntese bien donde está. Escucha lo que va a escuchar. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente, malhumorada, es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Hermano, usted está inclinándose ante Satanás y le está rindiendo culto a él cuando en su hogar utiliza palabras discordantes, desagradables, impacientes, malhumoradas. Son ofrendas que usted le ofrenda al Dios Satanás. Y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios. Quizás los sábados vamos a llevarle los diezmos y las ofrendas. Quizás los sábados vamos a cantar y a orar como una ofrenda para agradecerle a Dios. Pero ¿cuántas ofrendas le ha ofrecido al diablo entre semana a través de su mal carácter? Tremendo, hermanos. Y aquí viene el punto clave. Vea cómo termina el párrafo. Y aquí es donde me ponen los pelos de punta. Dice, esta ofrenda que le entregamos a Satanás a través de nuestro carácter es más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye la paz y la felicidad de familias enteras. Destruye aún la salud. Mucha gente anda mal de la mente, hermanos, psicológicamente. Hay mucha gente que está hasta en depresión por el trato que unos a otros se dan. Aún hasta por las miradas, porque ya no necesitamos decir nada cuando nos paramos con la cara de 38. ¿Sí? Endemoniados. Algunos se levantan y se acuestan endemoniados. Pelean hasta con las joyas. Y hermanos, esto enferma a la familia, a los hijos. Los hijos salen hijos depresivos, hijos malhumorados, hijos violentos, que responden como responden los padres. Yo recuerdo a alguien que le decía, no grite a sus hijos. Iba a decirles cualquier cosa, era un grito. Le dije, no grite a sus hijos porque cuando ellos ya tengan conciencia de las cosas, la van a gritar a usted. Porque ellos, y usted no podrá decirle nada a ellos, porque ellos han comprendido que todo es a los gritos. ¿Y quién les ha dado ejemplo? Usted. Así que cuando ellos la griten a usted, quédese callada, porque usted misma le ha enseñado a que todo debe ser a los gritos.
y puede hacernos, termina el párrafo diciendo, y puede hacernos perder finalmente la vida eterna. Tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque mi maldición, la maldición que yo tomo para mi vida, repercute en quienes me rodean. La maldición y la bendición, al reflejar la imagen de Dios en mi vida, repercute para quienes me rodean. Hermanos queridos, ¿por qué hay tantas familias que tienen tan poco de vida, de amor y de semejanza de Jesucristo? Se debe a que no conocen a Dios. Si conocieran al Señor, si lo contemplaran por la fe, por medio de Jesucristo, que vino a este mundo a morir por el hombre, verían tan inmaculados encantos en el Hijo de Dios, que al contemplarlo seríamos transformados a su imagen y semejanza. Ahora pueden ver el error de conformarse al mundo y a lo que el mundo les ha colocado delante de ustedes, hermanos. Hermanos queridos, que Dios nos ayude para que cada día podamos reflejar la imagen de Dios en nosotros y que hagamos de nuestros hogares no un pedacito de infierno, sino un pedacito de cielo, donde nuestros hijos puedan ver en nosotros como padres a Jesucristo, porque reflejamos su carácter, y ellos puedan aprender a través de nosotros a adorar al único Dios verdadero. Porque los hijos cuando crecen se rebelan y ya no quieren más de la iglesia, ya quieren hacer lo que ellos quieran y ya pasan por encima de sus padres? Porque ustedes como padres han sido los responsables de no proyectar al verdadero Dios. Porque ustedes hablan una cosa muy bonita, pero en su diario vivir reflejan el espíritu de Satanás quizás. Que Dios nos ayude para que reflejemos el espíritu de Cristo y para que hagamos de este mandamiento una realidad de nuestra vida, que Él sea lo primero en nosotros y que su imagen se proyecte en nuestra vida. ¿Y cómo aprendemos a reflejar la imagen de Dios? A través de Jesucristo. Por eso la mensajera del Señor dice que deberíamos pasar al menos una hora contemplando la vida de Jesús, y de esa manera aprenderemos a amar como Él nos amó y se entregó por nosotros.